Bienvenidos a Relatando Historias. Antes de empezar, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentarnos desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Hoy descubrirás un relato lleno de emoción y valentía. Un millonario le dio a su hija 5 pretendientes ricos para elegir, pero lo que nadie esperaba es que ella decidiera seguir su corazón, escogiendo al humilde jardinero. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que el verdadero amor no se compra con dinero. Don Esteban Robledo no creía en las casualidades. Su vida, una serie de meticulosas decisiones estratégicas, era prueba viviente de que el éxito se construye, no se encuentra. A sus 50 y tantos años, había levantado un vasto imperio de hoteles de lujo, y ahora solo le quedaba una última tarea para asegurar su legado: el matrimonio de su única hija. Camila, a sus 23 años, era la joya de su corona, y él estaba decidido a colocarla en el joyero más adecuado. Para don Esteban, el amor era un concepto obsoleto, un riesgo que no podía permitirse. El matrimonio, en cambio, era la fusión más importante de todas. Preocupado porque su hija no parecía interesada en el mundo de los negocios, don Esteban concibió un plan: traería a 5 jóvenes herederos de las familias más ricas de su círculo social. A simple vista, sería una simple estancia en su mansión de campo, pero en el fondo, era una competencia secreta. Cada candidato, con sus propios méritos y conexiones, competiría por el corazón de Camila. El que lograra impresionarla a ella, y más importante, a él, ganaría su mano. Don Esteban estaba seguro de que entre tantos candidatos, Camila encontraría a alguien de su agrado y que los lazos de la riqueza y el poder sellarían su futuro y el del imperio Robledo. Camila, por otro lado, era un contraste total con la visión de su padre. Aunque había crecido rodeada de lujos, no tenía el alma de una princesa. Le gustaban los libros, la música, y pasaba sus días en los jardines de la mansión, buscando la belleza en la naturaleza. No tenía ambición por el dinero ni por el poder, y la idea de que su padre organizara una competencia para que se casara la enfermaba. En su corazón, solo deseaba la libertad de elegir, de ser amada por quien era, no por lo que poseía. Pero no se atrevía a contradecir a su padre, por miedo a desatar su ira. El único lugar donde se sentía verdaderamente libre era en el jardín, un lugar vasto y lleno de vida. Allí conoció a Julián, el jardinero. Julián era un joven de 25 años, con las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa amable que iluminaba su rostro. Había quedado huérfano de niño y el trabajo de jardinero era su forma de honrar el legado de sus padres. Era conocido entre el personal por su sencillez y amabilidad. A diferencia de los jóvenes que su padre le presentaba, Julián la miraba con sinceridad y por primera vez, Camila se sintió vista por completo. Su vida estaba a punto de cambiar, no por los candidatos que su padre le había traído, sino por la persona que menos esperaban. La llegada de los 5 candidatos a la mansión de don Esteban fue un evento meticulosamente orquestado. Los autos de lujo desfilaban por la entrada, seguidos por mayordomos cargando maletas de marca y trajes de diseñador. Sin embargo, para Camila, cada nueva llegada era una carga más pesada en su corazón. Ella, que pasaba la mayor parte del tiempo en los jardines, se sentía como un objeto en exhibición. Los candidatos, al conocerla, no veían a una persona, sino a un premio. Sus conversaciones giraban en torno a la economía mundial, las tendencias de la bolsa de valores y los beneficios de una alianza de negocios. En medio de esa fachada de riqueza y superficialidad, Camila se sentía más sola que nunca. Los candidatos, a pesar de sus intentos por impresionarla, solo lograban alejarla más. Uno era un arrogante heredero que hablaba de sí mismo, otro, un obseso del trabajo que respondía correos electrónicos mientras le hablaba, el tercero era un seductor con un manual de frases vacías, el cuarto era tímido, pero sus gestos revelaban un espíritu manipulador. El último,
un artista, solo buscaba el prestigio y la fama que le daría el matrimonio. Todos eran una versión diferente de lo que ella no quería en la vida. Para escapar del vacío que la rodeaba, Camila comenzó a pasar aún más tiempo en el jardín. Se sentía atraída por el lugar, no solo por la belleza de las flores, sino también por el hombre que las cuidaba, Julián. Él era todo lo que los pretendientes no eran. Cuando le hablaba, no era sobre dinero, sino sobre la belleza de un nuevo brote o el aroma de la tierra. Julián, con su paciencia y sencillez, escuchaba a Camila hablar de sus sueños, de los libros que leía y de la música que amaba. Él la veía, no como la hija del millonario, sino como una mujer con un alma noble y un corazón que anhelaba la libertad. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre los árboles, Camila le confesó a Julián la verdad de la situación. Le habló de los pretendientes, de la presión de su padre y del futuro que la esperaba. Julián la escuchó sin juzgarla, y sus palabras no fueron de lástima, sino de comprensión. A veces, le dijo, lo más valioso no es lo que se muestra al mundo, sino lo que se cuida en secreto. Para Camila, esa frase fue un bálsamo para su alma. En el jardín, lejos de la mirada de su padre y de los pretendientes, un vínculo de amor y comprensión silenciosa estaba floreciendo, un vínculo que sería la fuerza que cambiaría su vida. La mansión de don Esteban se había transformado en un escaparate de la élite social. Los 5 candidatos, perfectamente pulidos para el papel de príncipe azul, se turnaban para impresionar a Camila. El primero, un heredero de una cadena de bancos, intentó conquistarla con un discurso sobre cómo el dinero era el único camino a la felicidad. La invitó a cenar en los restaurantes más caros y le ofreció un viaje a su isla privada. Camila, con una sonrisa forzada, lo escuchaba, pero en su interior solo sentía una profunda indiferencia. Su mente se iba al jardín, donde las flores de Julián le hablaban de una belleza mucho más real. El segundo, un joven CEO de una compañía tecnológica, intentó ganarla con su intelecto. Le hablaba de algoritmos, de inversiones y de cómo su genio le daría una vida de logros inigualables. Pasaba la mayor parte del tiempo respondiendo correos electrónicos desde su teléfono. Para él, Camila era solo una variable en su ecuación de éxito. El tercer candidato, un socialité conocido por sus fiestas, la llenó de halagos vacíos y le ofreció una vida de diversión y frivolidad. Camila lo miraba y se preguntaba si alguna vez se había interesado en algo más que en las apariencias. El cuarto, un hombre tímido que al principio parecía diferente, se reveló como el más manipulador de todos. Intentaba ganarse su confianza con una historia de infancia difícil, pero luego se ponía celoso si ella hablaba con alguien más. El último, un artista excéntrico, no buscaba el amor de Camila, sino la fama. Le hablaba de cómo juntos serían la pareja del momento, una mezcla de arte y fortuna que los haría imparables. Camila, por su parte, se sentía agotada. Fingía interés, sonreía cuando no sentía ganas y asentía con la cabeza a conversaciones que le parecían vacías. Por las tardes, escapaba de la vigilancia de su padre y de los pretendientes para encontrarse con la única persona que la hacía sentir real. El jardín se había convertido en su refugio, un lugar donde no había diamantes ni autos de lujo, solo un sentimiento de paz y de sinceridad. La vida, para ella, no era la de la mansión. Era la vida del jardín, simple, real, y llena de la calidez de la tierra. Su padre no se daba cuenta, pero mientras él intentaba vender el corazón de su hija al mejor postor, ella ya se lo había dado a quien lo merecía de verdad. Mientras los pretendientes se enfrascaban en sus superficiales intentos de cortejo, la vida real de Camila transcurría al atardecer, en la paz de los jardines. Era un ritual. Tan pronto como el sol comenzaba a esconderse, ella se excusaba de la cena o de las actividades sociales y caminaba, con una prisa apenas contenida, hacia el oasis verde de la mansión. Allí,
entre el aroma de las rosas y la tierra húmeda, Julián siempre estaba trabajando, ya fuera podando un seto o regando las flores. Para Camila, ese era su momento de libertad. Sus conversaciones no tenían nada que ver con los negocios de su padre o los balances de los candidatos. Hablaban de música, y Julián le contaba cómo de niño soñaba con ser guitarrista, pero la vida lo había llevado a otro camino. Camila le hablaba de los libros que la hacían soñar, y él la escuchaba con una atención que la desarmaba. Él no la miraba como a una hija de un millonario, sino como a una mujer con un corazón. Una noche, Camila se atrevió a preguntarle sobre su vida, y él le contó su historia de huérfano, de cómo había aprendido a amar la tierra y de cómo la naturaleza le había enseñado a ser paciente. Esa noche, Julián le regaló un pequeño brote de jazmín que había cuidado con sus propias manos. Crece lento, le dijo, pero cuando florece, su perfume es único. Para Camila, ese gesto fue más valioso que todos los regalos que los candidatos le habían dado. Era un símbolo de paciencia, de belleza y de un amor que crecía en silencio. La conexión entre ellos no era una explosión de pasión, sino un vínculo de almas gemelas que se comprendían sin palabras. Mientras la fachada de la mansión se iluminaba con las luces de la noche y el aire se llenaba del vacío de los discursos de los pretendientes, el jardín se convertía en un refugio de honestidad. Julián nunca la tocó, ni le hizo promesas de riqueza. Su amor era simple, genuino y real. Él solo le ofrecía su tiempo y su atención, y eso era todo lo que Camila necesitaba. En su corazón, ella ya había hecho su elección. El amor de Julián era el único que importaba. Solo faltaba el valor para decírselo a su padre, un hombre que creía que el corazón de su hija podía ser comprado por el mejor postor. Mientras Camila encontraba consuelo en la sencillez del jardín, la tensión en el interior de la mansión aumentaba. Don Esteban no era un hombre ciego. Notó la falta de entusiasmo en los ojos de su hija cada vez que interactuaba con los candidatos. El desinterés de Camila, tan obvio como los diamantes en el cuello de las invitadas, lo enfurecía. No podía entender cómo su hija, que tenía los mejores partidos a su disposición, prefería pasar su tiempo leyendo un libro en lugar de socializar. Su plan, que parecía perfecto, comenzaba a desmoronarse. La frustración de Dan Esteban se transformó en sospecha. ¿Por qué su hija no estaba entusiasmada? Empezó a vigilarla más de cerca, preguntando a los sirvientes sobre sus movimientos y sus actividades. Mientras tanto, los candidatos, notando la falta de progreso, intensificaron su competencia. El heredero arrogante ofreció comprarle a Camila un nuevo deportivo. El CEO tecnológico le prometió un puesto en su empresa. El socialité organizó una fiesta sorpresa con celebridades. Todos creían que la solución estaba en una oferta más grande, un gesto más grandioso. Ninguno de ellos podía ver lo que ya era evidente, que su riqueza era su mayor barrera. Una noche, don Esteban le preguntó a Camila, con una voz que no dejaba lugar a réplica, «Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás entusiasmada con ninguno de los candidatos? ¿No entiendes que esto es por tu bien?» Camila, sintiéndose acorralada, respondió con evasivas, pero sus ojos traicionaron su tristeza. Don Esteban, acostumbrado a leer a las personas, supo que algo estaba pasando. No era el desinterés lo que veía, sino la presencia de otro interés. Esa noche, don Esteban, impulsado por la curiosidad y la sospecha, caminó por el jardín, un lugar que rara vez visitaba. La luna iluminaba el camino, y vio a su hija sentada en un banco, no sola, sino con Julián, el jardinero. Hablaban con una intimidad que el empresario nunca había visto en Camila. La cara de su hija estaba iluminada, no por las luces del salón, sino por la felicidad de la conversación. Don Esteban se escondió en las sombras, escuchando. No podía oír lo que decían, pero la sinceridad en sus voces y la naturalidad de su lenguaje corporal le decían todo lo que necesitaba saber.
El hombre, que había creído que su hija era de su propiedad, se dio cuenta de que su corazón ya pertenecía a otro. Y en ese momento, la furia y la humillación se apoderaron de él, sabiendo que la noche del gran baile se acercaba y su plan, en lugar de ser un triunfo, podría convertirse en una desgracia pública. La noche del gran baile había llegado. La mansión Robledo, envuelta en miles de luces, brillaba como un faro de la alta sociedad. La élite de la ciudad desfilaba por el salón de baile, con la expectativa de presenciar el anuncio del futuro heredero. Don Esteban, con una sonrisa de confianza en su rostro, recorría el lugar, seguro de que su plan estaba a punto de culminar en un triunfo. Creía que la presión social, el lujo y la ambición de los pretendientes eran una combinación infalible. Camila, por su parte, se sentía como una marioneta en un teatro de sueños ajenos. Llevaba un vestido de diseñador que la hacía sentir incómoda y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los 5 candidatos la rodeaban, cada uno esperando su turno para ser el elegido. El arrogante hablaba de la fusión de sus imperios, el CEO tecnológico revisaba su teléfono y el socialité le susurraba halagos vacíos. Camila los escuchaba con un oído, mientras con el otro buscaba la única persona que importaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Camila miró a su padre. La sonrisa de don Esteban era de triunfo, y ella supo que no podía seguir con la farsa. Era hora de tomar su propio destino. Se excusó, se alejó del grupo de pretendientes y caminó hacia el rincón del salón. Don Esteban, al verla, sonrió, pensando que iba a anunciar su decisión. Los pretendientes se enderezaron, listos para la gloria. Pero en un giro inesperado, Camila no se acercó a ninguno de ellos. En cambio, su mirada se detuvo en la figura de un hombre en el rincón más alejado. Era Julián, el jardinero, vestido con el uniforme del personal. En un acto de valentía que desarmó a los presentes, Camila cruzó todo el salón de baile, con cada paso que daba, el murmullo de la multitud se hacía más fuerte. Don Esteban, con una expresión de desconcierto, la miró, sin entender lo que estaba sucediendo. El silencio se apoderó del salón cuando Camila se detuvo frente a Julián. La miró, con una expresión de sorpresa y miedo, pero también con una comprensión profunda en sus ojos. Camila le tomó la mano, su tacto, simple y sincero, contrastaba con los guantes de seda de los pretendientes. Con un solo gesto, le dio la espalda a su padre y a la fortuna. Y en ese instante, en medio del silencio, el amor verdadero se hizo presente. La mano de Camila entrelazada con la de Julián se sintió como un relámpago en el centro del salón. El silencio fue total, solo roto por el sonido de una copa de champán que se cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos. Don Esteban, con su rostro rojo de ira, se acercó a su hija. Camila, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? La pregunta, aunque llena de furia, sonaba a un intento desesperado de controlar la situación. Pero Camila, por primera vez en su vida, no se encogió ante la mirada de su padre. Su voz, clara y firme, resonó en el silencio del salón. No, padre. No estoy loca. Estoy siendo honesta. No me casaré por dinero, ni por poder, ni por su ambición. Me casaré por amor. Se volvió hacia la multitud, que los miraba con una mezcla de curiosidad, desprecio y asombro. Todos ustedes, dijo, piensan que la riqueza es el único camino a la felicidad. Pero se equivocan. El verdadero tesoro no está en el dinero, sino en el corazón. El rostro de don Esteban se desfiguró por una furia que no podía contener. La humillación social era enorme. Su hija, la heredera de su imperio, había desafiado no solo sus planes, sino también el orgullo y la tradición familiar. Julián, gritó, con una voz que helaba la sangre. Suelta a mi hija. Estás despedido. Julián no soltó la mano de Camila.
Se mantuvo firme, con una dignidad que contrastaba con la arrogancia de los pretendientes. Señor Robledo, dijo con calma, no necesito su dinero. Solo quiero a su hija. Su simple respuesta desarmó a los presentes. El gesto de lealtad y amor de Julián conmovió a algunos de los invitados. Una pareja de edad avanzada, amigos de la familia, le sonrió con aprobación a Camila. Sabían lo que era casarse por amor. Don Esteban, viendo que perdía el control, intentó una última jugada. Si te vas con él, le dijo a Camila, no tendrás nada. No tendrás mi dinero, ni mi apoyo. Lo perderás todo. Pero Camila, sin dudarlo, miró a su padre a los ojos. Ya lo tengo todo, padre. Tengo a Julián. Y el amor de Julián es más valioso que todo su imperio. Con esas palabras, Camila y Julián caminaron, con las manos entrelazadas, hacia la salida del salón. Don Esteban se quedó solo en medio de la multitud, sintiendo que su mundo, construido con dinero y poder, se desmoronaba ante sus ojos. Durante días, don Esteban se sumió en un silencio sombrío. La mansión, que antes era un símbolo de su poder, se había convertido en el escenario de su humillación. No podía perdonar a Camila por haberlo desafiado públicamente. La furia y el orgullo lo consumían, pero en el fondo, una semilla de duda comenzaba a crecer. Recordó su propia juventud, él también había sacrificado un amor verdadero por una alianza de negocios que lo llevó a la cima, pero lo dejó solo en el camino. Se preguntaba, con una amargura que no se atrevía a expresar, si su propia ambición le había robado la felicidad que ahora le negaba a su hija. La reflexión, sin embargo, se vio acelerada por un evento inesperado. Don Esteban, en uno de sus raros momentos de soledad, decidió dar un paseo a caballo por la vasta hacienda. De repente, el caballo se asustó, derribándolo y arrastrando su pierna en el estribo. El pánico se apoderó de él. Justo cuando pensaba que su vida llegaría a un final ignominioso, Julián, que estaba trabajando en el área, corrió hacia él. Sin importarle el peligro, Julián se lanzó sobre el caballo, lo detuvo y, con una fuerza sorprendente, liberó a don Esteban. El jardinero no dudó ni un segundo en arriesgar su vida por el hombre que lo había despedido. Don Esteban, a salvo, lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. Las palabras que había preparado para disculparse con Julián se le quedaron en la garganta. El acto de lealtad y valentía de Julián rompió el último muro de orgullo en el corazón del millonario. En ese momento, lo vio no como un simple jardinero, sino como a un hombre digno de su confianza, de su respeto, y sobre todo, de su hija. El valor de Julián no se medía en su cuenta bancaria, sino en su integridad y su corazón. Al día siguiente, don Esteban fue a buscar a su hija y a Julián. Los encontró en el jardín, regando las flores. El empresario se paró en silencio por unos segundos, observándolos. Vio en ellos una felicidad que él nunca había conocido. Con lágrimas en los ojos, se acercó a ellos y, por primera vez, habló con el corazón. Julián, dijo con la voz quebrada por la emoción, salvaste mi vida. Y has salvado la felicidad de mi hija. No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso. Luego, se volvió hacia Camila y le dijo, con una sinceridad que nunca le había mostrado antes, hija, bendigo tu unión. Has elegido a un hombre de verdad. Con esas palabras, don Esteban aceptó la relación, y el jardín, que antes era el refugio de su hija, se convirtió en el símbolo de su propia redención. Y así termina esta historia que nos recuerda que el amor sincero es más poderoso que cualquier riqueza o alianza social. Si este relato te inspiró, suscríbete a Relatando Historias, deja tu like, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Hubieras tenido el valor de elegir como Camila? Nos vemos en el próximo relato, donde cada historia nos enseña que el mayor tesoro está en el corazón.